Amén. Dios les bendiga, hermanos. Perdón por la falla, pero es nuestra primera vez, ¿verdad? Pero ya estamos aquí. Ya creo que ya se escucha, ya solucionamos el problema técnico. Dios les bendiga a todos y están conectados hermanos de Quito, del Valle, de Milagro. ¿Y cuál es la intención? La intención es estudiar la palabra, ¿verdad? Estudiarla a conciencia, estudiarla con detenimiento. Y yo creo que va a ser de grande bendición. Y usted sabe que este proyecto estaba desde el año pasado, queríamos enseñar ciertas cosas que por ciertas circunstancias no se podían enseñar, ¿verdad? Pero bueno, ahora gracias al Padre tenemos la oportunidad, la libertad de poder enseñar. Entonces, yo sé que a veces hay temores, hay dudas, pero a medida que usted vaya entendiendo, vaya oyendo, yo creo que todos esos temores, esas dudas se van a ir despejando. Usted va a escuchar cosas que jamás ha escuchado, ¿verdad? Y eso es importante porque no vamos a estar en lo mismo, repitiendo. Pero también quiero decirle que no tiene usted por qué creerme y también animarle a que usted investigue lo que vamos a compartir aquí, lo que vamos a decir aquí. Hoy tenemos mucha información, ¿verdad? En redes sociales. Entonces lo que queremos es hacer que sencillamente cada uno de nosotros tome muy en serio la escritura. Y bueno, entonces sean bienvenidos y como les decíamos, estamos hoy en vivo y en directo, pero también las enseñanzas van a quedar registradas en el Zoom ahí, ¿verdad? Cuando usted quiera volverlas a oír, las va a poder volver a escuchar. Y si a lo mejor un día por X circunstancias no se conectó, va a poderlas escuchar ahí. Y usted tiene ese librito para que le sirva de guía, ¿verdad? Lo hemos escrito, ¿verdad? Tratando, hermano, de ser lo más explícito, resumiendo mucho, pero muchísimo. Pero bueno, para eso estamos aquí. Vamos a tener también un tiempo de preguntas, de respuestas. Y ahí usted levante su manito para abrir el micrófono y usted pueda preguntar. Por favor, con toda confianza. Y lo que queremos es que la iglesia del Señor eh, eh, tenga esa avidez por la escritura. Bueno, entonces recuerde, va a escuchar cosas que jamás escuchó. Usted tiene que darse a la tarea también un poco de investigar. Yo sé que a veces el tiempo no da y como le digo siempre, no me crean a mí. Y bueno, y vamos a empezar. Y voy a dar ciertos puntos, una introducción pequeña y luego vamos a hablar del tema que hoy día queremos abordar. Bueno, entonces me han hecho una pregunta, me dice, bueno, ¿y qué somos nosotros mismos? Entonces yo le he dicho, miren hermanos, nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y quiero leerle un verso en el libro de Mateo, el capítulo 23, verso 8, ¿verdad? Pero no cristianos a la manera como pensamos, sino cristianos. Usted va a entender más adelante que usted es un verdadero cristiano, ¿verdad? Y dice Mateo 23, 8, dice, pero vosotros no seáis llamados rabí. Rabí es maestro, significa, ¿verdad? Porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, primero usted tiene que entender entonces que para que lo que vamos a estudiar, mucha gente va a decir, está estudiando una religión diferente. No, somos cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro maestro es Cristo, pues, o sea, traducido el Mesías. Queremos también enseñar esto porque yo creo que el conocimiento nos va a hacer libre y vamos cada día a ser menos o vamos a dejar de ser esclavos de los hombres, de las doctrinas, de las denominaciones y nos vamos a volver a la escritura. Entonces no sé si usted vio en el librito, hay como un dicho diciendo saliendo de Roma,
y camino a Jerusalén. ¿Por qué? Porque usted tiene que recordar y usted tiene que saber que la iglesia evangélica, ¿verdad? La cual nosotros, entre comillas, hemos pertenecido durante años, por eso vamos a avanzar y usted se va a dar cuenta que esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de conocer la escritura o la Torá como sabemos. Entonces he puesto ahí saliendo de Roma, camino a Jerusalén. ¿Por qué? Porque todo empezó en Jerusalén, ¿verdad? Y luego por circunstancias que vamos a estudiar más adelante, políticas, económicas, todo se fue hacia Roma y ahí empezó el gran problema. Entonces, esta primera etapa de los estudios, vamos a entender que Jesús era judío, vivía como judío, comía como judío por la ley de Dios, ¿verdad? Fue sepultado como judío, ¿verdad? Y debemos entender bien claramente eso, porque a veces nos presentaron un Jesús o un Cristo que no tiene nada que ver con el Jesús judío, sino nos presentaron más un Cristo con la idea de un semidios griego. Pero como le digo, solo estoy dando pautas para que usted entienda qué es lo que vamos a desarrollar en este primer módulo. Entonces Jesús era judío, murió como judío, comía como judío, fue sepultado como judío. Entonces, recuerde, esto es bien interesante. Entonces la iglesia evangélica salió de la iglesia católica y la iglesia católica a su vez salió del judaísmo. Entonces, lo que con este ejercicio de estudiar un poco queremos hacer algo, ¿verdad? No quedarnos en el cristianismo católico, evangélico, sino retroceder a donde todo empezó. Y también uno de los objetivos que queremos es capacitar a la gente, a los hermanos, para con el tiempo poder levantar hombres y siervos de Dios, siervas de Dios, que puedan abrir discipulados, puedan predicar con toda libertad, pero no los podemos enviar sin una base escritural, ¿verdad? Pensando siempre que ahí el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a guiar. Claro que el Señor nos guía, claro que el Señor nos enseña, pero nosotros tenemos que darnos a la tarea de estudiar, de profundizar. Entonces, recuerde esto. ¿Y por qué en mi corazón está estudiar todo esto? Que como le decía, va a escuchar cosas que nunca se escuchó, nunca se vieron, pero las vamos a ver porque es hasta profético. Pero antes de entrar en ese puntito que esto es profético, usted tiene que recordar que Jesús o Yeshua fue un hijo de su tiempo. Vivió bajo circunstancias políticas, religiosas, económicas, culturales diferentes a las nuestras. Y esto es importantísimo porque si nosotros sacamos a Yeshua de su contexto histórico, económico, cultural, vamos a deformar la figura. Y eso es lo que ha pasado. Hemos tratado de interpretar al Mesías con una mentalidad del siglo XX o del siglo XXI. Entonces, Yeshua fue hijo de su tiempo. ¿Qué quiere decir? Se movió bajo circunstancias. A través de esto también queremos poner bases históricas, ¿verdad? Y de todo ese contexto. Y saber que nuestra fe no está basada en la predicación de los hombres solamente, sino en que nos hemos dado tiempo nosotros también a escudriñar. Vamos a entender de que aún la misma Biblia que nosotros tenemos, el Nuevo Testamento, los escritores usaron otras fuentes literarias externas. Le voy a dar un ejemplo así muy sencillo. Esto solo estamos repasando puntos para entrar al tema que nos atañe hoy. Entonces le decía, debemos comprender que aún los escritores bíblicos del Nuevo Testamento usaron fuentes literarias externas. Y un ejemplo, Pablo habla a Timoteo hablando de los hombres rebeldes y habla de Janes y Jambres. Dice, así como se oponen, se opusieron a nosotros, también
Janes y Jambres se opuso a Moisés, ¿verdad? Ahí, hablando del Éxodo. Janes y Jambres eran magos, eran sacerdotes de Egipto. Pero ¿de dónde Moisés sacó esa información? Bueno, entonces todas esas cosas vamos a entender. Yo no estoy diciendo que fuera de la Biblia nosotros tenemos un libro normativo. No, yo estoy diciendo que fuera de la Biblia lo que hay mucha documentación informativa, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Oiga bien, la diferencia, la Biblia es la norma que nos tiene que regir, pero hay mucha literatura rabínica, histórica, que nos va a dar de alguna manera el contexto de muchas cosas, ¿verdad? Y eso es informativo, porque yo he oído muchos hermanos que dicen, la Biblia es solo la Biblia. Claro, la Biblia es solo la Biblia, pero a veces torcemos los contextos y ahí necesitamos la escritura informativa. Bueno, entonces, con esa introducción, ¿verdad? Sabiendo cuáles son los propósitos por los cuales vamos a estudiar todos estos temas. Y este apenas, hermano, es el primer módulo. Luego vendrá un segundo módulo ya con otros temas, ¿verdad? Temas que yo creo que nos van a ayudar a entender. Pero los vamos a ver ya en el segundo módulo desde la perspectiva hebrea, ¿no? No cristiana, porque ya la sabemos. Y usted va a ver cómo la Iglesia Católica tomó mucho conocimiento de ellos y formó sus doctrinas, formó sus dogmas y todo lo que usted. Y luego vino la Iglesia Evangélica y también tomó de la Iglesia Católica. Bueno, entonces con ese preámbulo ya podemos hablar, ¿verdad? El judaísmo. El primer tema que nos atañe es el judaísmo. En Juan 4:22, el Señor Yeshua o Jesús, ¿verdad? Está hablando con la samaritana. Acuérdense quiénes son los samaritanos. Los samaritanos eran aquellos judíos mezclados del tiempo aquel de los reyes. Yo le voy a leer Juan 4, le dije 22. Entonces tiene un diálogo y mire lo que el Señor le dice a la samaritana, ¿verdad? Acuérdense que le repito, los samaritanos eran judíos mezclados con gentiles y ahí había una división y los judíos despreciaban a los samaritanos porque los consideraban gentiles. Entonces el Señor en un viaje que va a hacer, ¿verdad? Pasa por el pozo de Jacob y le dice a la samaritana, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Oiga bien, yo quiero que usted entienda, los samaritanos tenían la Torá, los samaritanos incluso tenían un templo. Usted ve, por eso la samaritana le dice, a nosotros nos han dicho que hay que adorar en Gerizim y ustedes dicen que es allá en Jerusalén. O sea, ellos tenían un templo que habían hecho una copia del templo de Jerusalén en el monte Gerizim. Fíjese usted, ¿por qué el monte Gerizim? Porque les correspondía o era parte de Samaria. Bueno, pero eso vamos a estudiar más el fondo de los samaritanos. Entonces dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Palabras de Jesús a la samaritana. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación procede de los judíos. Estas no son palabras del apóstol Pablo, no son palabras de ningún hombre extraño, son las mismas palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces dice que la salvación proviene de los judíos. Bueno, eso podríamos interpretarlo de muchas maneras. Debemos entender que Jesús, como les decía, era judío, comió como judío, pero los judíos recibieron la Torá, ¿verdad? Ellos recibieron la instrucción y desarrollaron las instrucciones. Entonces, por eso el Señor Jesús dice, la salvación viene de los judíos. Y por el pacto también que Dios hizo con Abraham, con Isaac y Jacob, y con todos los patriarcas, ¿verdad? Los 12 hijos de Jacob, que luego llegaron a ser las 12 tribus de Israel. Entonces, sabiendo eso, que la salvación viene de los judíos, entonces, ¿por qué no entender un poquito
sobre el judaísmo o qué son los judíos. Mucha gente tiene miedo. A mí me han dicho, se van a volver judíos. No. Por eso necesitamos estudiar, necesitamos profundizar y tomar esa riqueza que tienen ellos para que nosotros podamos también, hermanos, aprender, disfrutar. Entonces, ¿qué es el judaísmo? El judaísmo, según las fuentes históricas, ¿cuándo empezó? Dice que el judaísmo empezó con Abraham, ¿verdad? Con Abraham. Otros dicen que empezó en el monte Sinaí, otros dicen que empezó en Egipto, cuando el pueblo de Israel clamó a Dios para que lo libere. Bueno, entonces, a través de los miles de años, más o menos 3.500 años, el judaísmo ha estado presente, ¿verdad? En ese entonces no existía la iglesia católica, ni la evangélica, ni la mormona, ni la testigo de Jehová, sencillamente el judaísmo. Entonces, el término judaísmo, oiga bien, el término judaísmo se refiere a una cultura, Originalmente el judaísmo no era una religión, oiga bien, era una cultura. Dios al pueblo de Israel le dio una cultura. Y en esa cultura le dio tradiciones, que usted va a entender todos estos términos. Y luego con el tiempo se constituyó una religión. Pero primero, originalmente, Dios lo que le dio es una cultura. ¿Por qué? Porque acuérdese que alrededor del pueblo de Israel había naciones paganas, vivían con una cultura nefasta, terrible. Entonces Dios a través de la Torá le dio una cultura y en esa cultura le dio una tradición y una religión. Y también entendemos de que el judaísmo, ¿verdad? O el judío ya se constituyó una nación. Entonces podemos ver que son 4 aspectos. Entonces el judaísmo, el judío, es religión, tradición, cultura y además es un pueblo. Y es una de las tres religiones que descienden de Abraham, ¿verdad? Primero, por eso escuché, primero fue el judaísmo, luego en el año 325, ¿verdad? De la era ya común hoy, ¿verdad? El emperador Constantino llamó a un concilio todos los obispos y ahí, vamos a decirlo formalmente, se constituyó la iglesia católica, ¿verdad? Y luego en el año 700 apareció el Islam, ¿verdad? Al famoso Mahoma con Alá. Entonces estas 3 religiones vienen de Abraham, según pues cuenta la tradición. Entonces tenemos que entender ciertos aspectos. Ahí yo puse en su librito datos a conocer, pero como los vamos a desarrollar más adelante, pero hay un puntito nomás, dice, ramas principales del judaísmo rabínico ortodoxo. Entonces, dentro ya de la religión, ¿verdad? Pero recuerde bien que esto es una cultura, es una tradición. Existen el judaísmo ortodoxo. No sé si usted ha visto esos que andan de negro, andan con sus patillas así, parecen tirabuzones, esos se llaman peyot, ¿verdad? Entonces ellos son los ortodoxos. Y dentro de esos, pero esos rabinos, ese judaísmo ortodoxo, ellos son, dicen muchos, descendientes de los de los enemigos que dicen muchos que eran del Señor. ¿Cómo que se llamaban? Se me trabó la lengua. Los fariseos, de los fariseos. Entonces muchos dicen que estos ortodoxos vienen de los fariseos. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. De esa misma línea salieron de los rabinos del judaísmo ortodoxo, salieron los conservadores, ¿verdad? Acuérdense que ese nombre conservador, yo he escuchado iglesias evangélicas conservadoras que no tienen nada que ver con el judaísmo, sino porque imagínense, aún dentro de ellos hay esos movimientos. Entonces los conservadores son los que, digamos,
guardan las tradiciones antiguas. Luego están los reformistas, que es el judaísmo ya de este tiempo, los reconstruccionistas, que ya son judíos que tienen una visión diferente a los ortodoxos. Luego está el judaísmo caraíta, y esto es importantísimo, el judaísmo caraíta. Según muchos, el judaísmo caraíta son descendientes de los saduceos. ¿Y por qué? Porque los caraítas, oigan bien, ellos solo creen en la Torá. Solo creen en la Torá. ¿Qué significa eso? Para ellos no existe otro libro fuera de la Torá. Y así creían los saduceos, ¿verdad? Los caraítas. O sea, lo que está escrito, eso es. Y no creen en la tradición. Y de la tradición oral vamos a hablar más adelante. Está el judaísmo etíope. ¿De dónde aparece el judaísmo etíope? El judaísmo etíope aparece según la historia. Dice que la reina de Saba vino a ver a Salomón y tuvo un encuentro sexual, parece, y dice la tradición. Y Salomón pues concibió un hijo con la reina de Saba, y la reina de Saba volvió a Etiopía, y ahí se formó el judaísmo etíope. Incluso usted puede ver en YouTube, en redes, que los etíopes dicen tener el arca del pacto. Bueno, también está el judaísmo secular, ¿verdad? El judaísmo secular. Está el judaísmo mesiánico. Oiga bien, este judaísmo mesiánico cree en Yeshua como Salvador, pero tiene un detalle. Ellos son los que quieren imponer a sus feligreses que usen la kipa, que se pongan el talí de oración, bueno, que usen todo los tzitzit, o sea, que usen todo lo que los judíos ortodoxos usan, pero creen en Yeshua. Oiga bien, y esto es importante porque hoy el judaísmo mesiánico es el que más se ve en redes sociales, habla de Yeshua. Y una de las cosas para que usted lo identifique, oiga bien, una de las cosas para que usted identifique el judaísmo mesiánico es de que ellos dicen Yahweh, Yahweh. Y las Biblias que ellos traducen dicen Yahvé o Yahweh, ¿verdad? Y en vez de decir Yeshua, dicen Yahshua, ¿ya? Entonces, pero ellos quieren motivar a la gente, como le digo, que creen en el Señor y dicen que hay una sola Torá, ¿verdad? Y quieren que uno se ponga todas esas cosas, incluso la dieta de ellos, el kasurum, todas esas cosas quieren que la gente las use. Y luego también está el judaísmo nexarita. Acuérdense que a Jesús le decían Jesús de Nazaret, o Nazaret, digamos en español. Ellos también creen en Yeshua o en Jesús. Así los demás judaísmos que nombramos no creen en que Jesús es el Salvador, ni que Jesús es el Mesías. Oiga bien, pero el mesianismo, el judaísmo mesiánico y el nexarita, los dos creen, pero entre los dos tienen una gran diferencia. Y vamos a estudiar un poco del judaísmo nexarita más adelante, pero el judaísmo nexarita tiene algo que para mí me llamó mucha la atención. Dicen ellos, nosotros somos judíos y ustedes son gentiles. No tienen por qué ponerse kipa, ni talí, ni nada de eso, porque Dios dentro de la Torá dejó una provisión para los gentiles, ¿sí? A diferencia del judaísmo mesiánico que quiere ponerle a la gente todos los atuendos judíos, dejarse crecer la barba y todo lo que tiene la tradición ortodoxa. Bueno, así que hay una diferencia, ¿sí ve? Bueno, debemos entender también que el judaísmo no es monolítico. ¿Qué significa? Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un papa en la cabeza, ¿no es cierto? Y de ahí tiene una estructura para abajo de clérigos, obispos, o sea, hay un mandamás ahí. Eso, entonces la Iglesia Evangélica tiene sus apóstoles, sus profetas, ¿verdad? No, en cambio el judaísmo, vamos a decirlo, tiene sus escuelas rabínicas,
tienen sus líderes, pero no hay un líder supremo por encima de todos ellos. Yo creería que el líder supremo de ellos, claro, ese es Dios, pero es la Torá, ¿no es cierto? Así que hay varias ideas, varios conceptos, y lo lindo de ellos es que no se condenan. Yo he visto en el cristianismo que a veces como que nos han preparado para condenar a los demás. Y debemos entender que el judaísmo, oiga bien, y aquí acuérdense de los caraítas, no creen en esto que vamos a hablar. El judaísmo cree en que Dios, cuando habló con Moisés en el monte Sinaí, porque acuérdense que Moisés estuvo 120 días, óigame bien, usted le da 40, pero son 120 días. 40 días es la primera vez, 40 días pidiendo perdón y 40 días recibiendo por segunda vez la Torá. Entonces dicen, la tradición, por eso acuérdense que el judaísmo es cultural, tradición, ¿verdad? Religión y luego nacionalidad. Entonces dicen que como estuvo 40 días, Dios a Moisés no solo le dio la Torá escrita y que se la dictó no solo en el monte Sinaí, sino a través del viaje en el desierto. Le dio también una Torá oral. ¿Qué es esa? La Torá que explicaba muchos versículos que estaban escritos. Entonces a eso se le llamó Torá oral. Entonces los caraítas dicen, nosotros no creemos en la Torá oral, solo creemos en la escrita. Oiga bien, pero repito, la normativa es la Torá escrita, pero la Torá oral es la informativa. Pero en el judaísmo ortodoxo, ellos creen en la Torá oral y no en la manera informativa, sino, hermano, para ellos, incluso muchas veces la Torá oral es superior a la Torá escrita. Para mí y para los nexaritas dicen que no, que solo la Torá oral es informativa y la normativa es la Torá escrita. Y los caraítas no creen en la Torá oral. Bueno, entonces, y eso es importante saber. Y quiero decirle, yo creo que los judíos mesiánicos tampoco creen en la Torá oral. Oiga bien, no sé cómo no creen si usan tantas cosas y ahí está la normativa. Bueno, una de las cosas que tiene el judaísmo en general, oiga bien, una de las cosas que tiene el judaísmo en general, ¿verdad? Luego cuando hablemos de los dogmas vamos a entender que ellos no son dogmáticos, pero puse la palabra dogma para entender un poquito qué es lo que ellos creen con exactitud. Entonces una de las cosas que ellos tienen, oiga bien, es que tienen un solo Dios, ¿verdad? Monoteístas. Significa que solo hay un Dios omnisciente, omnipresente, personal y providente, que no hay más dioses, ¿verdad? Luego con el tiempo, en el siglo tercero de la era común, apareció la Trinidad en el año, bueno, pero para el judío solo hay un Dios verdadero. Y ese Dios es omnisciente, omnipotente, todopoderoso, omnipotente, ¿verdad? Personal, providente. Y que Él le dio los mandamientos al pueblo y le dio también la tradición ritual, ¿verdad? Le dio la Torá. Así que usted tiene que entender de que hay un solo Dios y luego se desarrollaron esas ideas de Trinidad y de todas las cosas. Bueno, entonces recuerden, ¿qué es entonces el judaísmo? El judaísmo es una cultura con tradiciones, ¿verdad? Luego es una nación y se volvió religión. Y yo quiero aquí que usted entienda esto. El judaísmo no exige que los que no son judíos, para unirse al pueblo judío,
adopten su religión. ¿Sí se da cuenta? O sea, para que usted sea parte del pueblo judío, usted no tiene que hacerse judío. Por eso es importante lo que Pablo enseñó, que dice que a través del Mesías nosotros somos incorporados en el olivo natural, ¿verdad? Y también reconocen los judíos que a los gentiles, ¿verdad?, se nos entregó las 7 leyes de Noé. Oiga bien, y esto es muy interesante. Y también que esas leyes de Noé, ¿verdad?, son las que Dios estableció para que los gentiles puedan entrar a la vida venidera o al mundo venidero. Eso se llama noajismo, para que vayamos entendiendo. Así que no hay necesidad de hacerse judío, ¿verdad? Pero sí debemos entender esto que le estoy diciendo. Por eso usted ve que los judíos, hermanos, son muy celosos en cuanto a su religión, ¿verdad? Y ellos enseñan de que Dios, repito, dejó las 7 leyes de Noé para los gentiles. Bueno, entonces, para ir avanzando un poquito más, hay términos que tenemos que entenderlos. Son 3 términos: hebreo, israelita y judío. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Hoy a lo mejor para nosotros decir hebreo, israelita, judío, no es importante porque es un sinónimo de un judío, ¿verdad? Pero esto hay que saberlo para que cuando leamos la Biblia no usemos términos anacrónicos. ¿Qué significa? Que cuando leamos ese término, sepamos en qué etapa o en qué tiempo nos están hablando. Y si sabemos el tiempo, por lo menos vamos a poder tener ahí, hermano, un poco de claridad y no vamos a sacar de contexto ciertas cosas. Así que el término hebreo, ¿dónde aparece? El libro de Génesis, capítulo 14, verso 13. Le voy a leer, aquí dice Génesis 14, 13. A ver, lo vamos a poner en pantalla. Póngamelo, por favor, hermano. No sé si estoy siendo claro, estoy yendo despacito, mis hermanos, porque estamos estudiando cosas muy básicas que nos va a servir. Entonces, oiga lo que dice Génesis 14:13. Es el primer término, ¿verdad?, que aparece hebreo, ¿verdad? Dice: cuando Abraham oyó que su sobrino ha sido tomado cautivo, reclutó, así creo que es, ¿no? El 14:13. Perdón. Pero uno de los que escaparon fue y lo contó a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner, quienes eran aliados de Abraham. Este versículo o esta historia son 4000 años antes. ¿Qué le parece? Es bastante tiempo, ¿verdad? 4000 años antes, hace 4000 años. Imagínense, está Abraham y ya le llaman hebreo. Entonces pensemos un poquito. Abraham no había tenido a Isaac ni a Jacob. El pueblo de Israel ni existía, pero ya le llamaron a Abraham hebreo. Lo que pasa es que la palabra hebreo significa el que viene del otro lado. Acuérdese que el río Éufrates dividía la tierra de Irak con la tierra de Canaán. Y todo el que venía de la tierra de Irak hacia el sur, que era Canaán o Israel, le llamaban hebreo, que era el que venía del otro lado. Y esto es importante porque a veces creemos, hermano, que el hebreo es un nombre nuevo. No, hace 4000 años. Y como Israel salió de los lomos de Abraham, les comenzaron a decir hebreos. Ahora israelita, Génesis 32, 28. Mire usted. Entonces, ¿dónde aparece
ya Israel. Y es el nombre que hasta la actualidad, ¿verdad? Pero es bueno saber esto para que podamos leer la Biblia y no cambiar el tiempo, ¿verdad? Dice Génesis 32, 28. Dice, y él le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios y con los hombres y has prevalecido. Aquí ya Dios le cambia a Jacob el nombre y le dice Israel. Y como salieron las 12 tribus, acuérdese usted, y las 12 tribus fueron a Egipto, y en Egipto entraron como una familia, luego se hicieron un pueblo, y cuando Dios los sacó y les dio leyes, se volvieron una nación. Y tomaron el nombre de Israel. Entonces el gentilicio sería israelita, ¿verdad? Por Jacob, no por Abraham. Entonces decir israelita, decir hebreo, hoy es lo mismo, ¿verdad? Pero hay que saber esa historia para no confundir los términos en la Biblia y cuando estamos leyendo. Y también hay el término judío. El término judío, ¿verdad? Aparece en el libro de Esther, el capítulo 2, el verso 5. Póngame por favor Esther 12:5. Vamos a ver si lo encontramos. 2:5, perdón. Esther 2:5. A ver si lo encuentro. Ahí dice, había, dice en Susa, a ver, permítame a ver si lo encuentro. A ver, le estamos dando la facilidad a los hermanos para que puedan leer la Biblia, que el pastor no se está inventando nada, solo estamos repasando ciertos detalles de historia, ¿verdad? A ver, Nehemías, de ahí viene Esdras, ¿verdad? Y de ahí viene Esther, así que no, así. Esther capítulo 2, verso 5, a ver, vamos a leer. Dice, en Susa, la capital, había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair. Bueno, te voy a explicar. Aquí Israel está en el exilio, en Babilonia. Bueno, aquí ya está el rey Asuero, que fue el que sustituyó a Nabucodonosor, ¿verdad? Primero Nabucodonosor, acuérdense, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Entonces aquí ya estamos en el imperio Medo-Persa. Esther está viviendo en Susa, la capital del imperio. Entonces los comenzaron a llamar judíos. ¿Por qué? Porque acuérdense, en el exilio, en el año 700, fue llevado al exilio a Siria el reino del norte, las 10 tribus de Israel. Eso es, ¿cómo le diría? Eso es verdad, pero no totalmente. Por eso, cuando estudiemos las 10 tribus, vamos a entender que al final no fueron llevadas todas. Pero así se dice por didáctica, ¿verdad? Incluso los profetas utilizan las 10 tribus que fueron exiliadas. Esas fueron llevadas a Siria. Y en el año 500 más o menos llegó Nabucodonosor y se llevó el reino del sur, que era Judá y Benjamín, porque acuérdense que en el tiempo de Jeroboam se dividieron los dos reinos, y fue llevado a Babilonia. Entonces, como la tribu que más fuerte era la de Judá, les pusieron a todos judíos, y cuando llegaron a Babilonia, entonces el término judío era para decir que ellos eran de la tierra de Israel. Entonces se quedó como judío. Y hoy nosotros conocemos eso como judío, ¿verdad? Pero en nuestra mente estamos pensando de que son israelitas, ¿verdad? Pero realmente judío es alguien que es de la tribu de Judá. Pero bueno, también lo utilizamos como un gentilicio de toda la nación. Bueno, entonces hasta ahí creo que vamos claro. No sé si cuánto llevamos. Llevamos 45 minutos. Hoy va a ser un poquito largo, pero permítame ir de a poquito porque tenemos que terminar la lección. Entonces, ¿quién es un judío? Bueno, según la normativa judía, la judaidad la da la madre. Oigan bien, la judaidad la da la madre. Pero en el judaísmo reformado, en el judaísmo conservador,
Ya, hermanos, dicen que no, que ahora la judeidad la da también el Padre. Y esas son leyes mileniales. Pero el Padre, esto es importante, es el que da el linaje o también da el sacerdocio. Por eso, Yeshua tiene que ser descendiente directo de Judá, de David, por la línea paterna, no por la línea materna. ¿Por qué? Porque el Padre es el que da el linaje. Bueno, oiga bien, y esto es interesante. Uno puede ser musulmán, ateo, ¿verdad? Pero no deja de ser judío. Eso es importante, ¿verdad? Porque judío también es una nacionalidad. Así que hay gente que es atea y es judía. Hay gente que es musulmana y es judía. Es como decir, yo soy ecuatoriano y soy ateo. Porque la palabra ecuatoriano denota mi nacionalidad. Por eso el judaísmo, hermano, no es solo una cultura, no es solo una religión, no es solo una tradición, también es una nacionalidad. Bueno, entonces, rápidamente, el fundamento de los judíos, la Tanakh. La Tanakh, ¿qué es la Tanakh? La Tanakh es lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, ¿verdad? Y la palabra Tanakh es un acróstico de tres palabras. La T, Torah. Oiga bien, la T, Torah. Pasa que no tenemos el dibujito porque si no ya lo entenderíamos. La T, Torah. La N, Nevin, profetas, ¿verdad? Oiga, la T, Torah, la N, Nevin, ¿sí? Y la K, Tanakh, o la J a veces, depende de cómo se traduzca o cómo se escriba, es escritos. Entonces, Torah, Nevin y la K, Ketuvim, que significa los escritos. Entonces, es un acróstico de las tres secciones del Antiguo Testamento que nosotros llamamos. Bueno, ya hablamos de la Torah. La Torah son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Bereshit, Génesis, Bereshit, Éxodo, Shemot, Levítico, Vayikra, Números, Bamidbar y Deuteronomio, Devarim. Y acuérdense de la Torah oral. Había una ley antiguamente que lo que se recibió escrito se transmitía escrito, y lo que se recibía oral se transmitía oralmente. Pero llegó un momento cuando comenzaron a ser perseguidos los judíos y tuvieron el temor de que se pierda la tradición oral. Y acuérdense en este detalle que la Iglesia Católica, ellos también tienen tradición oral. ¿Y a quién le copiaron ese concepto? Ahí usted tiene ya una respuesta. Le copiaron a los judíos que tienen tradición oral. Entonces, como sentían que estaban siendo masacrados, entonces vino alguien, ¿verdad? Y dijo, para que no se pierda la Torah oral, vamos a escribirla. Y a ese libro se le llamó la Mishnah. La Mishnah, acuérdese. La Mishnah, ¿verdad? Que muchos dicen que significa escrito o recordar. Y bueno, y como había muchos detalles que no estaban claros, vinieron otros rabinos y comenzaron a explicar esa Mishnah y le llamaron ese libro la Gemara. Y ese libro, la Mishnah y la Gemara, es el famoso Talmud. El famoso Talmud que usan los judíos ortodoxos para regular sus vidas. Así que eso es en cuanto a la Torah oral. Luego está que los judíos, ya hablamos, que son monoteístas. Deuteronomio 6.4. Vamos a leer el famoso Deuteronomio 6.4. Y acuérdense que le preguntaron a Yeshua, ¿cuál es el primer mandamiento? Le dijeron, el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. En hebreo es, acuérdense, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es.
Y los judíos tienen muchos símbolos, pero los que sobresalen, ¿verdad? Es la famosa estrella de David o el Meguec de David, el escudo de David, que dicen muchos que lo usó para sus batallas, ¿verdad? Usted ve incluso en los reportajes de la Segunda Guerra Mundial, a los judíos les pusieron una estrella para identificarlos de los demás, ¿verdad? Pero cuando fue hecho, era el escudo de David para las batallas. También, acuérdese el arca, acuérdese el candelabro de 7 brazos, ¿verdad? Que incluso se nombra en Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Eso se le llama la menorá, la menorá. Otra cosa importante que hay que entender, el judaísmo o la Torá no usa el calendario juliano que usamos nosotros, que el día empieza con la salida del sol, ¿verdad? En cambio ellos usan el calendario hebreo, vamos a decirlo de esa manera, donde el día empieza, ¿verdad? Cuando el sol se oculta. Entonces, esto es importante para poder entender, y leamos la Biblia, porque a veces cuando decimos un ejemplo en cuanto a la resurrección del Señor, dice, y el Señor resucitó, dice, el primer día de la semana. Entonces muchos creen que el Señor resucitó el domingo. O sea, como nosotros lo concebimos. Claro que el Señor resucitó el domingo, pero acuérdense también que el día en la Torá empieza a las 6 de la tarde. Entonces el Señor resucitó el sábado, vamos a decirlo, en la noche. Ese es el cambio. Y dentro de ese calendario están las fiestas del Eterno. Están en el libro de Levítico capítulo 23. ¿Cuáles son las fiestas? Pues son las tradiciones que ellos tienen. Pesach, que en la Iglesia Católica se llamó Pascua, panes sin levaduras, primicias, Shavuot o Pentecostés, ¿verdad? Trompetas, ¿verdad? Al final de la trompeta es cuando vendrá el Señor. Y eso es lindo estudiarlo, hermano. Más adelante lo veremos. Yom Kippur. Y la última fiesta es Sukkot. Pero aún hay fiestas que no están en la Torah y los judíos las celebran. Una de ellas es la fiesta de Hanukkah, ¿verdad? Que es el tiempo cuando los macabeos liberaron el templo de los griegos y lo purificaron. Eso es en el mes de diciembre. Y está la fiesta de Purim, cuando los judíos iban a ser masacrados en el tiempo de Esther y Dios les dio la victoria. Eso se llama la fiesta de Purim o la fiesta de las suertes. El judaísmo tiene como maestros a sus rabinos, ¿verdad? Son como un pastor. El pastor tiene cargos espirituales, ora por la gente, celebra las festividades, ¿verdad? A veces asiste a matrimonios, o sea, se llama rabino, que la palabra rabino significa maestro. Los lugares sagrados del judaísmo, el templo. Usted ve que hay muchos mandamientos en el templo, ¿verdad? Son 613 mandamientos en total, pero hay muchos mandamientos que no se pueden cumplir porque el templo no está de pie. Entonces, como si querían reunirse en Babilonia, porque acuérdense que Nabucodonosor fue el que destruyó el templo, en Babilonia crearon las sinagogas, ¿verdad? Que significa congregación, ¿verdad? Viene de la palabra cajal, ¿verdad? Que es congregación, de ahí viene la palabra eclesía. Pero bueno, sinagoga es lugar de reunión. Y ahí es donde se hace el culto de reunión, ¿verdad? Y solo hay un templo, el templo de Jerusalén, pero el lugar de reunión es la sinagoga. Incluso hoy en la actualidad, después de miles de años, siguen las sinagogas. Y bueno, entonces nosotros tenemos que llamarle sinagoga al lugar. Si le llamamos sinagoga, la gente se asusta, pero la palabra sinagoga lo que significa es lugar de reunión nada más. Bueno, otra de las cosas que el judaísmo tiene como base es la tierra. Acuérdense que esa promesa Dios se la dio a Abraham y le dijo, te daré una tierra. Por eso es tan valiosa la tierra por ellos, y usted ve que hoy están peleando por la tierra. Otra de las cosas importantes para ya terminar, hermano, es su lengua, el hebreo. Acuérdense que la Biblia fue escrita en hebreo. A mí me han dicho muchos hermanos, o algunos hermanos me han dicho, no sé ni español. Y yo me sonrío porque uno se limita.
si saber no ocupa espacio. Así que yo le animo, hermano, aunque no hablemos hebreo, a aprender ciertos conceptos, ciertas ideas, y nos va a dar mucha claridad. Me salté, o no, ¿verdad? Luego, los judíos han sido, acuérdense, masacrados, ¿verdad? La Inquisición famosa en el siglo XIV-XV en Europa los estaba persiguiendo a ellos. Y usted ve cómo Dios, a través de la Torah, y ellos la han puesto en actividad, la han puesto en obra, Dios los ha prosperado. Y usted puede ver en la historia de casi los emperadores más grandes, siempre tuvieron un judío, un hebreo, un israelita a la par, de consejero, en negocios. ¿Qué tendrá este pueblo? Pero en conclusión, le voy a decir, nosotros tenemos que hacernos judíos. Yo le voy a decir, no, no y no. Pero en Yeshua hemos sido incorporados al pueblo de Dios. Y ese pueblo se llama el olivo natural, o si usted quiere llamarle Israel, pues llámele Israel, pero para mí somos creyentes en Israel. Y bueno, y los judíos tienen libros, ya le dije, el Shulchan Aruch, ¿verdad? Tienen el Talmud, tienen el Zohar, el libro de las iluminaciones que usan los cabalistas. Me olvidé de hablarle del judaísmo cabalístico. Los cabalistas son la parte mística del judaísmo. O sea, vamos a decirlo de esta manera para que usted entienda. Los bautistas no creen en el mover del Espíritu Santo, eso para que usted entienda, pero los pentecostales sí creen. Entonces, como que los pentecostales son la parte cabalística, mística del evangelio. Entonces, los cabalísticos son esa parte mística, ¿verdad?, del judaísmo, que también tienen enseñanzas maravillosas. Y una de las cosas que a mí me encanta de ellos es que hablan mucho de la composición del alma, de cómo es el alma, de los problemas del alma. Y eso, mis amados hermanos, no quiero alargarme más. En el nombre de Yeshua, creo que hemos hablado casi una hora, y yo creo que la idea era solo media hora para poder tener preguntas y respuestas. Si tiene alguna pregunta, por favor, levante su manito. Yo me voy a poner aquí el audífono para escucharlo y responderlo. Amén. Ahí vamos a ver. Si no hay preguntas, pues está todo claro. Aquí tengo unos compañeros, hermanos. A ver, vamos a dar un minuto. Que levante la mano ahí. No hay pregunta. Entonces que me pregunten los que están aquí presentes. A ver, hermano. Pregunta, hermana, por favor. Oiga la pregunta, por favor, hermano. ¿Qué es semita? ¿Qué es semita? ¿Qué es Semita. semita? Ah, ya. Bueno. Acuérdese de que Noé tuvo 3 hijos. Cam, Sem y Jafet. ¿Verdad? Dicen los estudiosos que Cam fue a vivir al África. Entonces ahí viene la palabra canaítas, ¿verdad? O oscuros. Jafet se fue a vivir al oriente, a la China, por allá. Imagínate. Y Sem se quedó a vivir lo que es la tierra de Israel, Europa. Entonces a ellos se les llamó semitas. Entonces los semitas son los descendientes de Sem que vivieron en Medio Oriente y Europa. Eso, mis hermanos. Explicación de los israelíes, de los judíos cabalistas. No está en el libro. Sobre los judíos cabalistas. Sí, no lo puse porque me olvidé, la verdad. Pero, como le decía, aquí me preguntó un hermano que una explicación de los judíos cabalistas, ¿verdad? Bueno, la cábala
es la parte mística, como le decía, del judaísmo, ¿verdad? Tienen creencias como que el alma es inmortal, es preexistente y vino a la tierra a hacer su tikkun, ¿verdad? Entonces, ellos han desarrollado muchas enseñanzas para que la gente a través de esas enseñanzas alcancen su rectificación o su tikkun. Y también ciertas prácticas literales, ¿verdad? Como poner incienso, bañarse en agua de arroz. Yo en lo personal a mí no me gusta mucho eso. Lo que me gusta a mí es esta sanidad del alma. Y esos son los cabalistas. Y bueno, y tienen cosas muy profundas, ¿verdad? Hablan de visitaciones de espíritu, hablan de trasladaciones del cuerpo, de su espíritu, a otras dimensiones. Entonces, más o menos ese es el judaísmo, o los cabalistas, vamos, los judíos cabalistas. Otro, ¿no? Aprovechen, hermanos, porque bueno, entonces hermano, hacer los judíos, no. Pero sí vamos a tomar toda esa riqueza que ellos tienen a través de los miles de años que han estudiado la Torah y les ha surtido efecto. Y yo creo que nosotros tenemos que ser sabios y tomar esa riqueza y aplicarla en nuestro contexto, ¿verdad? Y en nuestra posición como gentiles. Y eso es lo que vamos a hacer para entender la palabra del Señor y para vida. Eso, mis amados hermanos. Amén. Yo creo que no hay preguntas, ¿no? Nada. Entonces, mis amados, que Dios los bendiga, Dios los guarde, y si el Señor no viene, la otra semana estamos por aquí. Y vamos a tratar el tema saduceos, fariseos, esenios y celotes. Y ahí vamos a ir avanzando en la escritura. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde y irán mañana a la iglesia. Amén.